Pues le damos las gracias al padre Isaac Parra Mogollón, que es párroco de Nuestra Señora de la Alegría, ¿no?, en Móstoles. Él es miembro también de los hermanos de Siervos del Sufrimiento, ¿no?, que siguen la espiritualidad del Padre Pío. También es el coordinador, ¿no?, de los grupos de oración del Padre Pío aquí en la diócesis de Getafe. Él pertenece a la diócesis de Getafe, fue compañero del Padre Miguel Benito, pues todos los estudios y el derecho canónico, también él es licenciado en derecho canónico. Iba a venir el año pasado, el 14 estábamos hablando, de marzo, pero fue justo cuando saltó todo el coronavirus y el confinamiento, así que el Señor nos regala este año doblemente, pues con más motivo de hablar en este tiempo tan difícil, pues de sufrimiento y de tener un testigo como el Padre Pío de que es posible vivir el sufrimiento con alegría. Por eso, pues nada, os invito a que escuchéis y que podamos sacar fruto abundante de esta charla. Si os parece, podemos comenzar rezando la oración al Señor por intercesión de San Pío de Pietrelcina para pedir su invocación. Oh Dios, que a San Pío de Pietrelcina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu Hijo, concédeme por su intercesión la gracia que ardientemente deseo, y otórgame sobre todo que yo me conforme a la muerte de Jesús para alcanzar después la gloria de la resurrección. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. San Pío. Buenas tardes a todos, especialmente un saludo a aquellos que nos estáis siguiendo a través del canal de YouTube de la parroquia. Jesús, perdóname si no sé sufrir cuanto debiera. Son las palabras del Padre Pío que él dirige a Jesús en uno de sus momentos de mucho sufrimiento. Hoy me gustaría hablar de este tema, el tema del sufrimiento y la cruz. ¿Por qué? Pues por lo que ya ha dicho el Padre, estamos en un momento en el que estamos sufriendo. Y no solamente por el tema de la pandemia, hay muchos momentos más en nuestra vida en los que uno sufre. Nosotros tenemos a los santos. ¿Los santos quiénes son? Los santos son maestros, son modelos que nos hacen ver que el Evangelio se puede vivir, que es verdad, que el Evangelio está vivo y que uno puede ser santo. Los santos son personas de carne y hueso como tú y como yo y nos muestran con su vida que se puede ser santo y que el Evangelio se puede llevar a la práctica. Por eso hoy nos vamos a fijar en la vida y en la espiritualidad del Padre Pío. ¿Por qué? Porque queremos aprender. Queremos que Él nos diga cómo Él vivió el sufrimiento en la tierra, para que también nosotros aprendamos a vivirlo y le pidamos al Señor la gracia de poder vivirlo como lo vivió Él. Muchas veces me he preguntado, ¿el sufrimiento humano tiene sentido? ¿Por qué el sufrimiento humano? ¿Por qué sufro? Siempre me he preguntado el por qué, pero nunca me he preguntado el para qué. ¿Para qué es el sufrimiento? Pues la verdad que conociendo la figura del mismo Padre Pío, he podido entender el para qué. He podido entender el sufrimiento humano.
Otra cosa es que lo haya todavía interiorizado de tal forma que lo podamos o lo pueda poner en práctica, ¿verdad? Porque eso es todos los días, en todo momento tenemos que poner en práctica el Evangelio, tenemos que aprender a vivir ese sufrimiento, pero al menos sí podemos saber cómo lo vivía él para poder vivirlo nosotros. La palabra cruz y sufrimiento son la misma cosa. La cruz representa la síntesis de todo sufrimiento humano, todo sufrimiento que el hombre puede llegar a padecer. Y el Padre Pío con su vida nos ha enseñado, con su espiritualidad, que la cruz y el sufrimiento humano tienen un sentido. Los que somos hijos del Padre Pío, hermanos del Padre Pío, nos sentimos privilegiados de poder vivir un poco de su espiritualidad o poder tenerle como maestro, como padre, de haber sido llamados y elegidos para vivir unidos a Él y así ir a Cristo, porque los santos no nos dejan en ellos mismos. Los santos siempre nos llevan a Cristo, nos llevan al Señor. Al igual que la Virgen María hace lo que los diga, también los santos siempre dirigen la mirada a uno, y ese es el Señor, a Jesús y este crucificado. Pues el sufrimiento, como os digo, queridos hermanos, es una realidad en la vida del hombre. No podemos prescindir de él. De los que estáis aquí, ¿quién no sufre? ¿Hay alguien que no sufra de los que estáis aquí? Podéis levantar la mano. Alguien que no tenga un sufrimiento en la vida, en el corazón. Pues como todos tenemos un sufrimiento en la vida, todos tenemos que enfrentarnos a él. Porque, como bien sabemos, no todo en esta vida es luz, sino también hay sufrimiento y momentos difíciles. Cada uno puede ponerse en esa situación. Que cada uno cierre los ojos en unos segundos y pueda poner delante de Dios cuál es ese sufrimiento que tanto le cuesta, que tanto le duele, que no puede con él. En definitiva, cuál es esa cruz que tienes en tu corazón, que tanto te hace sufrir y que tantas veces gritas al Señor para que te ayude, o tantas veces gritas al Señor para decirle, quítamela. El Padre Pío decía, muchos vienen a mí para pedirme que les quite la cruz, pero muy pocos vienen a mí para que les explique o les enseñe a llevar esa cruz, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros? Ponernos delante del sagrario, delante de Jesús y decirle, aparta de mí este cáliz, quítalo de mi vida, no quiero esta cruz, no quiero este sufrimiento, no quiero esta dificultad, no quiero este pecado, quítamelo. Pero a mí me gusta siempre decir, porque lo dice el Evangelio, sí, aparta de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y yo muchas veces me he quedado en la primera parte, Señor, aparta de mí este cáliz. Lamentablemente, ¿cuál es la respuesta del hombre ante el sufrimiento humano? Cuando uno sufre, ¿el hombre qué hace? Pues muchas veces se rebela, ¿verdad? ¿Cuántas veces no nos hemos rebelado ante el sufrimiento? Otras veces nos hemos resignado, bueno, pues no me queda otra, si viene, pues viene, mañana le tocará a otro y ya está, hoy me ha tocado a mí. Pero hay muchas veces que también nos evadimos, intentamos evadirnos como una anestesia. Es lo que yo llamo narcóticos, ¿no? Tomamos como narcóticos para taparlo, ¿no? El sufrimiento no lo quiero, me tomo un anestésico, ¿no? Y ya está. Y así ni siento ni padezco, ¿no? Cada uno puede poner nombre a esos narcóticos. Uno puede ser la bebida, otro puede ser el teléfono móvil, otro puede ser la televisión, otro puede ser los amigos, otro puede ser... El hombre intenta quitar el sufrimiento humano de la vida. Muy pocas veces podemos aceptar ese sufrimiento humano como un regalo de Dios, ¿verdad? Pero si uno intenta aplicar narcóticos a la vida o anestésicos para quitar el sufrimiento humano, se dará cuenta de que eso es un alivio artificial. Cuando se acaba, vuelves otra vez a sufrir. Y hay muchas veces que, no sé aquí porque no conozco el barrio, pero en mi parroquia, los domingos, o sea, durante la semana, el barrio es muy tranquilo, poca gente pasa por delante, pero los domingos es increíble, todo alrededor de la parroquia se llena de testigos de Jehová, todos. Y empiezan, ¿no? Y empiezan a hablar con la gente, no, vente que yo te quito ese sufrimiento, no, que yo te voy a... Mentira,
El sufrimiento humano, Jesús no dice en el Evangelio que lo vaya a quitar, a lo mejor me equivoco. El Señor no dice, venid a mí que yo os quito el sufrimiento humano. No, dice, venid a mí los que estáis cansados y agobiados que yo os aliviaré. ¿Por qué? Porque como dice el Apocalipsis, Dios viene a hacer nuevas todas las cosas. Y si Dios viene a hacer nuevas todas las cosas, la cruz y el sufrimiento también puede hacerlo nuevo. Igual que la muerte. Hay gente que dice, no, todo tiene remedio menos la muerte. No, la muerte también tiene remedio. ¿Por qué? Pues porque la muerte para el cristiano es igual a vida. Vida en mayúsculas. Porque vamos a la casa del Padre. Y muchas veces queremos huir de ese sufrimiento y no queremos enfrentarnos a él. Buscamos consolaciones para que, como os digo, quitarlo, ¿no? O incluso también a veces buscamos a quien culpar de nuestro sufrimiento. Muchas veces he visto a personas que se han rebelado contra Dios, ¿no? Que la culpa la tienes tú. La tienes tú porque o te rebelas con la que tienes al lado o con el que tienes enfrente o nos rebelamos. Incluso, ¿sabéis qué? El demonio también hace de las suyas, aprovecha de esos momentos para presentarte narcóticos, para presentarte anestésicos y poder tapar esos sufrimientos. Hace que el sufrimiento sea una fuente de odio, una división, una guerra contra Dios. Sin embargo, fijaros cómo Dios eligió precisamente el sufrimiento como camino de salvación y santificación para toda la humanidad, ¿verdad? Que hemos escuchado hoy en el Evangelio. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo al mundo para que éste se salve por medio de él. ¿Qué es lo que nos hace sufrir? ¿Habéis puesto antes el nombre a la cruz que tenéis cada uno? ¿Habéis puesto un nombre? Es importante poner un nombre, ¿no? A esa pequeña cruz. Porque muchas veces llevamos la cruz dentro. Qué bonita es, ¿verdad? Es de plata, es dorada. O cuando entramos en las iglesias vemos las cruces que son preciosas. Pero ¿cómo cuesta llevar la cruz, verdad? ¿Por qué podemos sufrir nosotros? ¿Cuál es el sufrimiento que yo puedo tener? Pues sufrimientos físicos, las dolencias, las enfermedades, sufrimientos morales, por ejemplo, los miedos. ¿Quién no tiene miedo? Los resentimientos. ¿Quién no tiene resentimientos en la vida? ¿Quién no tiene rencores? Muchas veces. Sufrimientos espirituales cuando no vemos a Dios, cuando no le sentimos cerca. O incluso, fijaros, las cruces que vienen de la familia. ¿Cuántas veces uno no sufre por los hijos, por los nietos, por las suegras, los yernos, ¿no? Sufre, nosotros sufrimos el carácter, los pecados. Es que yo quiero tener aquel carácter. Claro, uno quiere lo que no tiene, ¿verdad? Siempre se compara con el otro y dice, la realidad es clara y es que el hombre sufre. Y no estamos hablando del hombre en general, estoy hablando de mí, estoy hablando de ti. Yo sufro, tú sufres, él sufre y así. Estamos sufriendo. Y ante esto habría que hacerse una pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Yo lo acepto porque Jesús lo quiere y confío en que Él me da aquello que es bueno? ¿O me rebelo y le culpamos de todos los males que pasan por nuestra vida? ¿Cuál es la respuesta que tú y yo tenemos que dar? Si miramos la vida de este santo, Padre Pío de Pietrelcina, toda la vida del Padre Pío ha sido un continuo sufrir. Ha sufrido persecuciones por parte de la autoridad de la Iglesia, de obispos, de cardenales, de sus propios hermanos de fraternidad. Yo en mi parroquia he tenido hasta hace un año un capuchino, el Padre Luis, que él me contaba que a él sus superiores le prohibía escribir al Padre Pío. Él lo conoció, pero le prohibía. No podían acercarse a él. Muchos de ellos, como os digo, se lo tenían prohibido y eso pues, es un sufrimiento muy grande, ¿no? Pero fijaros que aunque la Iglesia muchas veces le hizo sufrir, porque la Iglesia tiene que ser prudente, el mismo Padre Pío lo entendía, que tenía que ser prudente a la hora de la investigación de los estigmas, a través de todo lo que es las revelaciones
de las apariciones de la Virgen, tiene que ser prudente y tiene que hacer sus investigaciones. Pues el Padre Pío dirá acerca de la Iglesia: dulce es la mano de la Iglesia también cuando golpea, porque es la mano de una madre. No todo acaba aquí, no solamente sufrió eso, sufrió sus propias enfermedades. Él era una persona muy enfermiza ya desde muy pequeño. Tenemos que pensar que fijaros que Dios fue preparando el corazón del Padre Pío durante toda su historia, durante toda su vida. Ya desde los 5 años tuvo la aparición del Sagrado Corazón, se le aparecieron los demonios, tuvo también muchas enfermedades respiratorias. Recordad el episodio que superaba en un momento determinado la fiebre, ¿no? De 40 en adelante, ¿no? Que rompía los termómetros. Era una persona muy probada también en las enfermedades, las tentaciones. ¿Quién no tiene hoy tentaciones? Y gracias a que las tenemos, porque eso es el signo, como dirá Padre Pío, que la tentación es el signo de que que tú estás con Dios y que Dios está contigo. Porque si tú estuvieras inclinado más al mal, al demonio en definitiva, pues él no estaría rondando delante de ti, ¿no? Muchas manifestaciones diabólicas. Recordad esas apariciones que el mismo demonio se le aparecía en forma de sacerdotes, del arcángel, de la Virgen María, de muchos santos. Y eso también para él era un sufrimiento. Pero sin duda, ¿sabéis cuál es la mayor cruz que tuvo el Padre Pío? El mayor sufrimiento. 20 de septiembre de 1918. La aparición de los estigmas, la segunda aparición. Porque sabéis que 8 años antes tuvo la primera manifestación de los estigmas, pero no fueron tan profundos, eran superficiales. De hecho, él tenía tanta vergüenza que le pidió al Señor que se los quitara y se los quitó. Pero el dolor los tuvo ocultos durante toda su historia. Pero ya en el año 1918 ya aparecieron esos estigmas visibles y estuvo así 50 años. Desaparece el 20 de septiembre de 1968 y muere el 23 de septiembre de 1968, 3 días antes. Pues esa fue la mayor cruz que él tuvo. Sabéis que él tuvo los estigmas en las manos, tuvo los estigmas en los pies, en el costado y en el hombro derecho. Pues la gente muchas veces se queda ahí. Si hoy vamos por la calle preguntando ¿quién es el Padre Pío? Pues quien lo conoce dice, sí, uno que tuvo estigmas, ¿no? Y nos quedamos solamente ahí, ¿no? Y está bien, pero es tan bonito profundizar en la vida y en la espiritualidad del Padre Pío, porque no solamente se queda en los estigmas, sino cómo vivía la Eucaristía, cómo vivía la confesión, cómo vivía el amor a la Virgen María, cómo vivía la relación con su ángel custodio, cómo vivía la cruz y el sufrimiento. Por eso, una de las cosas más bellas, por lo que también atrae tanto Padre Pío, es por eso, ¿no? Por cómo vivía la cruz y cómo vivía el sufrimiento. Porque si uno ve la vida del Padre Pío, ¿qué hay atrayente en ella? Sufrir y sufrir y sufrir y sufrir. ¿A quién atrae eso? Pero sin embargo el Padre Pío nos enseña a vivirlo de una forma nueva, una forma distinta. El sufrimiento y la cruz se puede vivir de otro modo, porque como os he dicho antes, Jesús viene a hacer nuevas todas las cosas. Y Padre Pío nos enseña a vivir y a descubrir este nuevo sentido. Fijaros, la salvación y la redención en Jesús, ¿por qué nos viene? ¿Por el madero simplemente? ¿O por la sangre derramada en la cruz y ofrecida al Padre? ¿Verdad? La muerte violenta. Derrama su sangre. Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. A tus manos encomiendo mi espíritu. Él en la cruz estaba ofreciendo cada sufrimiento, cada dolor, cada gota de sangre,
por ti y por mí. Y con esa muerte en cruz nos trajo la redención y la salvación. Nos abrió el camino del cielo y nos arrancó de la esclavitud y del infierno del pecado. Pues he aquí el sentido del sufrimiento de Cristo. Cristo dio un sentido al sufrimiento, que fue tu salvación y la mía, la salvación y la redención. Por eso para nosotros también la cruz tiene un sentido. Fijaros que el sufrimiento nos une a Cristo, nos hace estar más cerca de Él. Jesús está muy cerca de aquellos que sufren, nos identifica con Él, nos hace más humildes y sencillos. Con la cruz nos purificamos. En la cruz es donde se aprende a amar. Qué fácil es seguir a Cristo cuando todo va bien, ¿verdad? Pero cuando hay dificultades, cuando hay sufrimiento, cuando hay cruz, pues ahí es donde se aprende a amar de verdad. Cristo aprendió a obedecer sufriendo, dice la Escritura, ¿no? Nosotros muchas veces también aprendemos sufriendo a obedecer y amar. Él, a través de ese sufrimiento humano que tú y yo vivimos, de esa cruz que tú tienes en tu corazón y que el Señor permite para tu santificación, para tu purificación, va haciendo un jarrón precioso a sus ojos. Al igual que el alfarero hace sus maravillas con las manos, también el Señor permite esas cruces, esos pequeños sufrimientos, para hacer un jarrón precioso a sus ojos. Tu cruz y la mía, no nos olvidemos nunca de pensar cuál es mi cruz, ¿eh? Tengamos siempre esa cruz de fondo. ¿La habéis puesto nombre? Sí, ¿verdad? Pues tu cruz y la mía son signos de predilección, dice el Padre Pío. Somos unos privilegiados por cargar con la cruz. Lo que para los judíos era un escándalo, para nosotros no es un escándalo. Es un motivo de salvación. Debemos sentirnos queridos y amados por el Señor. ¿Por qué? Pues porque el Señor nos pide a cada uno que le ayudemos a cargar con la cruz de cada día. Nos pide que le ayudemos. El único que redime es Él, eso es evidente. Pero nosotros también le ayudamos en esa redención. ¿Cómo? Dándole y participando en los sufrimientos suyos, con nuestras pequeñas cruces de cada día, las pequeñas cruces cotidianas, cuando alguien se mete conmigo, cuando tengo un dolor de cabeza, cuando me duele la pierna, cuando tengo un sufrimiento por un defecto de carácter, por un pecado. Esas pequeñas cruces que hemos puesto en el corazón son las cruces que nos van a salvar y nos van a redimir a cada uno, y las que el Señor quiere para nosotros hoy. No busquemos otras cruces. A mí me pasaba, ¿no? Es que yo prefiero otra cruz que no esta. Es que yo prefiero, ya, pero no. La que me va a salvar, la que me va a redimir, la que me va a purificar es la que yo tengo ahora y la que tú tienes en tu corazón y estás pensando, ¿verdad? Y que tanto te hace sufrir, ya sea de una enfermedad, ya sea de la familia, ya sea de las distintas situaciones en el trabajo, de incomprensiones, de sufrimientos psicológicos. Es bello el pensamiento que nos ha dejado el Padre Pío en su epistolario. El sufrimiento de los males físicos y morales es la ofrenda más digna que puedes hacer a aquel que nos ha salvado sufriendo. Ahí lo dice. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con la cruz? ¿Cuál es el ofrecimiento más bello que tú puedes hacer a Jesús? Tus sufrimientos de los males físicos y morales. Por tanto, ya hemos visto una cosa que el Padre Pío nos dice. Ofrece. Ahora lo veremos. Tenemos que tener presente que no podemos vivir la cruz sin estar unidos a Cristo. Si vivimos separados del Señor, no podemos cargar con la cruz. Es tan pesada que se hace insoportable. El mismo Padre Pío dice, a veces el Señor permite que experimente el peso de la cruz. El peso te parece intolerable, pero lo sobrellevas porque el Señor, por amor y misericordia, te ayuda con su fuerza. El Señor te ayuda con su fuerza a que cargues con la cruz de cada día. Por eso unámonos a Cristo llevando una vida de oración, recibiéndole frecuentemente la Eucaristía, con un corazón dispuesto a través de la confesión.
En otro pensamiento suyo del Padre Pío nos recalcará: ten en tu corazón a Jesús crucificado y todas las cruces del mundo te parecerán rosas. Fijaros, solamente Jesús puede hacer que las cruces sean rosas, algo bonito, algo bello, algo apetecible. Alguien ve aquellas rosas y a quien no le... son preciosas, dice qué bonitas, ¿no? Te atraen. Pues Jesús puede hacer que los sufrimientos sean bellos y apasionantes. Tela. Aquí estamos aprendiendo en la escuela, pero ahora hay que ponerlo en práctica, ¿no? Porque no es fácil, vuelvo a decir, es muy fácil conocerlo, pero hay que llevarlo a práctica todos los días y pedirle al Señor de rodillas: Señor, ayúdame. Ayúdame a ver el sufrimiento como algo positivo en mi vida, como un camino de salvación, no como algo que yo tenga que quitar de mi corazón. Otra cosa es que tenemos que ser conscientes de que las pruebas aumentan la fidelidad a Dios. Así sucedió con Padre Pío. Cuantas más pruebas tenía, más se acercaba a Dios y más lo amaba. Decía el Padre Pío: sufro cuando no sufro. Yo le decía, cuando alguna vez iba a San Giovanni Rotondo, le decía: ¿pero cómo dices esto? Sufro cuando no sufro. Pues yo sufro cuando sufro. Y muchas veces quiero quitarlo de mi vida, ese sufrimiento. Me duele, no lo quiero, ¿no? Y en nuestro caso, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con esas pruebas, con esas cruces, con esos sufrimientos? ¿Me acercan más a Dios o me separan de Dios? Pues como os he dicho antes, esa es la cruz donde uno aprende a amar de verdad. Dirá él: la cruz es la bandera de los elegidos. No nos separemos de ella y cantaremos victoria en toda batalla. No nos separemos de ella. Es una invitación. Amar a Jesús en el Calvario. Dice también: la cruz debe ser nuestro pan de cada día. Por tanto, 3 palabras: aceptar, abrazar y ofrecer. 3 cosas que nos dice el Padre Pío acerca de la cruz, del sufrimiento humano. La cruz es la síntesis de todo sufrimiento humano. La acepto, la abrazo y la ofrezco. Porque es un don de Dios y Él no nos va a mandar algo malo. ¿Vosotros creéis que Dios va a mandar algo malo a sus hijos? Entonces el sufrimiento, ¿qué pasa? Pues que es un don, un regalo. Y yo le digo: Señor, enséñame, porque a veces yo no lo veo como un regalo, no lo veo como un don. Yo no me pongo muchas veces de rodillas y digo: Señor, ayúdame. Muchas veces nos rebelamos, me rebelo. Muchas veces busco esos anestésicos para quitar ese... Hay algunos que dicen: cuando yo sufro me cojo la tarjeta de crédito y me voy al Corte Inglés y se me pasan todos los males. ¿Un narcótico? ¿Un anestésico? ¿Qué pasa? O me voy al centro comercial, da igual sea el Corte Inglés o... Debemos decir con humildad y confianza: yo la acepto, Señor, yo la quiero porque viene de ti, porque tú la quieres para mí, porque confío en ti y sé que esto tiene un sentido. Si tú has sufrido por mí, yo quiero sufrir por ti. Te entrego mi sufrimiento, mi dolor, te entrego mi tiniebla, mi muerte en tu cruz. Y esto solamente puede venir de un corazón enamorado, lleno de Jesús, empapado de la Eucaristía. Por eso hay que ofrecerlo. Esa cruz que tienes tú ahora en el corazón, que le has puesto un nombre. ¿Te has puesto alguna vez delante del Señor y le has dicho: tómala, acéptala, toma? Hágase tu voluntad y no la mía. Pongámosla en sus manos, con alegría de sabernos amados y queridos por el Señor, aunque estemos sufriendo. El Padre Pío, ¿sabéis lo que hacía? Salía corriendo siempre y ponía todo en manos de la Virgen María para que ella se lo presentara a su hijo. ¿Habéis estado en San Giovanni Rotondo alguno de aquí? ¿Sí? Pues en San Giovanni Rotondo, en el convento, pues habrá que decirle al párroco, que ahora que no me oye, que haga algo, o alguna peregrinación a San Giovanni. En la parte del convento
hay una capillita, se llama el Sacellum, es una capilla pequeñita donde estuvo 2 o 3 años el recluido, pues sabéis que uno de los decretos condenatorios del Padre Pío fue apartarle de todo contacto con la gente, de todo contacto con... No podía celebrar la Eucaristía públicamente, no podía dirigir, no podía responder a las cartas. ¿Cuántas veces, cuántas noches no se habrá puesto en esa capillita a llorar, a rezar, a ofrecer todo ese sufrimiento? Con lágrimas, sí, porque él era humano, pero lo ofrecía, porque él lloraba. Uno de sus compañeros, de sus hermanos, un día puso la mano en un pañuelo, por equivocación, y estaba el pañuelo chorreando de lágrimas. ¿Por qué está mojado, Padre? De contemplar la pasión, de ver a Cristo crucificado. Hay que ofrecérselo. No olvidemos nunca esto, aunque no lo sintamos, aunque no lo experimentemos, aunque no... Ponte delante del Señor y ofrece tu cruz, que eso dará mucho fruto. Hay un pensamiento precioso sobre los ángeles. Los ángeles solo nos tienen envidia por una cosa. ¿Sabéis el qué? ¿Por qué los ángeles nos tienen envidia a nosotros? Porque ellos no pueden sufrir por Dios, decía el Padre Pío, ¿no? Nosotros sí podemos sufrir por Dios, podemos sufrir y ofrecerle. Este es el valor que tiene el sufrimiento humano a los ojos de Dios. Dirá el Padre Pío, no temas ningún sufrimiento por pequeño que sea, porque por pequeño que sea no quedará sin mérito para la vida eterna. No busquemos sufrimientos grandes, no, los de cada día, los cotidianos, ¿no? La santidad se adquiere en las pequeñas cosas de la vida, en los pequeños momentos de la vida. Hay una cosa que Satanás no soporta, y es que suframos. ¿Sabéis por qué? Porque Jesucristo nos trajo la salvación y la redención por su sangre ofrecida, como he dicho antes, ¿verdad? Pues Él no quiere que nosotros suframos, porque si entendemos el sentido del sufrimiento, también ofreceremos nuestro sufrimiento a Jesús, y con ello también ayudamos y colaboramos en la salvación de los hombres. Entonces el demonio no quiere eso. Por eso se mete por medio para hacer que el sufrimiento sea algo insoportable en la vida del hombre. ¿Me he explicado con esto? ¿Me habéis entendido? Entonces el demonio, como no quiere que ofrezcamos el sufrimiento a Dios porque con eso le ayudamos, pues dice, pues vamos a destruirlo. Vamos a intentar para que la gente se rebele, para que la gente le grite y se aparte cada vez más de Dios, ¿verdad? Pero no, nosotros podemos ayudar a Jesús en esta tarea. Lo dice San Pablo, ¿no? Completo en mi carne los sufrimientos que le faltan a la pasión de Cristo. Pues si nosotros aprendemos a vivir el sufrimiento así, que es un camino, esto no es mañana mismo, y yo todavía camino, todos caminamos. Si aprendemos a vivir el sufrimiento como el Padre Pío nos enseña, y que Juan Pablo II recoge también en la carta Salvifici Doloris, que si veis la carta esa es muy parecida a la doctrina del Padre Pío que nos enseña, no es algo muy distinto. Si aprendemos así, viviremos el sufrimiento con alegría. El Padre Pío es conocido también como una persona con mucho carácter, que se cabreaba mucho, ¿verdad? Siempre dicen, no, es que era muy serio, era serio en lo que era relacionado con la confesión, porque él no quería espectáculos. Él quería que la gente fuera a San Giovanni Rotondo, no a ver el espectáculo de cómo adivinaba corazones o leía conciencia, o los milagros que podían hacer, no, o ver los estigmas. El Padre Pío quería la conversión del corazón. Y cuando él veía que una persona no iba por la conversión, cerraba las puertas de los confesionarios. Vuelve, vete y cuando te quieras convertir vuelves, ¿no? Por eso nos dice, ¿no? Para presentarnos en el confesionario y para alcanzar la misericordia de Dios, el amor de Dios, preséntate con arrepentimiento, con dolor de haber ofendido a Dios y con propósito de enmienda. El Padre Pío odiaba el pecado, pero no al pecador.
Pero hay una sí, dice, no es que siempre estaba serio, no. Él tenía momentos preciosos con sus hermanos, con sus amigos, con los que pasaban por su lado. Hacía bromas, se reían. Todo el mundo quería estar con él, porque era una persona normal, humana, cercana, paternal. Pues, como os digo, si yo aprendo a vivir esa cruz, tú y yo nos convertiremos en cireneos de los demás. ¿Cuánta gente sufre hoy? ¿Cuánta gente necesita consuelo? ¿Cuánta gente necesita una palabra? Pero no una palabra humana, no una palabra humana, sino palabra divina. Eso lo veo yo en los cementerios, ¿no? En el tanatorio. Esta mañana, precisamente, estaba yo en el tanatorio. Al comienzo, pasaba, hija, tú no te preocupes, ¿qué le vas a hacer? ¿Te ha tocado a ti? Pues otro día le pasará a otro y bueno, pues hijo, hay que resignarse, ¿no? Y la pobre mujer lloraba. Empieza el responso, le empiezas a hablar de Dios, le empiezas a hablar de la vida eterna, toda la asamblea calmada. Porque lo que la gente busca no es una palabra humana, busca palabra divina, palabra de Dios, que les hables de Dios. Y eso ellos lo que esperan es que tú y yo seamos cireneos silenciosos, que ayudemos a los demás a cargar con la cruz, a través de la palabra, a través de la cercanía, a través del cariño. Todo esto hace que podamos vivir la cruz con alegría, como os digo. Y así se puede vivir con esperanza, sabiendo que podemos cambiar el dolor en alegría, la muerte en vida, la condena en perdón, la tiniebla en luz. En el libro Padre Pío, mi Padre, que es un libro de un sacerdote, del Padre Pierino Galeone, es el fundador del instituto al que yo pertenezco, que él está vivo todavía, tiene 94 años, estuvo viviendo 21 años con el Padre Pío, estuvo compartiendo muchas cosas. Y el amor que pues yo le tengo al Padre Pío se lo debo a él, porque él me ha enseñado muchas cosas. El hecho de que yo me encontrara con el Padre Pío y con el Padre Pierino en mí ha producido un cambio en la vida, mi forma de vivir mi sacerdocio, en la forma de vivir la oración, el sufrimiento, la cruz. Pues él, en uno de los momentos, el Padre Pierino, tuvo un encuentro con el Padre Pío y él relata un hecho que le sucedió en la confesión. El Padre Pierino lo relata, ¿no? Y dice así: él, un día en confesión, me explicó el itinerario del sufrimiento. Ante todo se acepta el dolor como venido de Dios para reparar el pasado, purificar el alma y para vencer toda repugnancia. Después se abrazan los sufrimientos con ardor y decisión, con el gozo de recorrer con Cristo la vía dolorosa, desde el pesebre hasta el Calvario. Se admira, se alaba, se ama cada estado doloroso de Jesús, de la pobreza y del exilio, de los oscuros trabajos de la vida escondida, de las fatigas y dificultades de una vida pública y de los sufrimientos y de los padecimientos físicos y morales de una larga y dolorosa pasión. Se acepta para reparar el pasado y para purificar el alma. Se abraza los sufrimientos con ardor y decisión para recorrer con Cristo la vía dolorosa. Y por último se ofrecerlo a Dios como un don. Gracias, Señor, porque por esta cruz yo me uno a ti. San Juan de Ávila me acuerdo que decía: ensancha el madero para que pueda subir contigo a la cruz, ensancha la corona para que podamos estar los dos juntos. Queridos hermanos, qué difícil es vivir esto sin Él. Qué difícil es. No es fácil, pero no podemos desanimarnos. Conforme estemos más unidos al Señor, Él hará la obra. Él hará con nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Por eso continúa rezando, aunque no sientas, aunque no experimentes, aunque no veas nada, aunque estés en el desierto,
aunque estés en tentación, en lucha, confiésate. Celebra la Eucaristía con atención y devoción. No estés mirando el reloj constantemente para ver cuándo termina. No lo sé aquí, como no conozco, yo no sé si aquí lo hacéis. Pero es una de las cosas que el Padre Pío decía, ¿no? Tenía un oído muy fino y cuando uno veía, antiguamente los relojes eran de estos que hacían clac y se abrían, ¿no? Pues él lo oía y decía, en el Calvario no hay horas, no hay tiempo. Por eso tardaba tanto. Celebraba la Eucaristía mirando a Cristo. Se quedaba extasiado contemplando el rostro, ¿verdad? Contemplando la forma que se había convertido en su cuerpo y en su sangre. No tengamos prisa. Empapémonos de la palabra de Dios con la Biblia, con las oraciones, como os he dicho antes. Y este es el milagro de convertir la muerte en vida, de convertir el sufrimiento en vida, de convertir el sufrimiento en alegría, la cruz en un camino de felicidad y santidad. Quiero terminar con una frase, con un pensamiento del Padre Pío, que nos hace ver que no tenemos fuerzas para hacer nada, que nosotros sin Dios no podemos nada, pero también Dios sin nosotros tampoco. No te lamentes nunca por las ofensas recibidas. La vida es un calvario y conviene subirlo alegremente. Jesús, perdóname si no sé sufrir cuanto debiera. Muchas gracias. Pues le damos las gracias al Padre Isaac Parra. Ha traído aquí el mitón, no sé si muchos sabéis lo que es, que nos lo explique, y también uno de los papeles que nos ha traído, estampitas. Pues quizás yo creo que Isaac nos lo puedes explicar tú mejor, ¿no? Pues esto que tenéis aquí es uno de los guantes, uno de los mitones que utilizaba el Padre Pío para cubrir sus llagas. Como os he dicho antes, tenía llagas en el costado, en las dos manos, en los pies y en el hombro, ¿verdad? Pues esto es uno de los guantes que él utilizaba para cubrir sus llagas. Detrás está la auténtica, que como que viene de San Giovanni Rotondo, dice mitón de lana, mitón, guante de lana, marrón, utilizado por el Padre Pío de Pietrelcina para cubrir las llagas de sus manos. Entonces, pues bueno, es un regalo que, pues poder tenerlo, ¿no? Pues porque así podemos sentir también esa intercesión de Padre Pío con nosotros. Os he repartido también, se ha repartido el Padre una estampita que viene la oración de intercesión del Padre Pío. También viene la novena al Sagrado Corazón de Jesús que él rezaba diariamente después de la Eucaristía. Y tiene también una pequeña telita que ha sido pues pasada por allí, por San Giovanni Rotondo. Es una reliquia de tercer grado, ¿no? Y luego también os he dado unas estampas y unos dípticos y de los grupos de oración del Padre Pío. También tenéis una pequeña biografía de él, unas estampas donde hay oraciones para los enfermos, otra donde está la oración del mismo Padre Pío, y también un folleto donde explica la espiritualidad nuestra de los siervos del sufrimiento. Los siervos del sufrimiento es un instituto secular de vida consagrada y también hay una asociación de laicos que lo que queremos es continuar la misión del Padre Pío en el mundo, en nuestras vidas. La misión del Padre Pío es llevar a Cristo a los hombres y el Evangelio, evangelizar el sufrimiento humano. Entonces, pues ahí tenéis pues para que podáis leer, podéis rezar. Y también tenéis el correo electrónico, cualquier cosa. El teléfono de WhatsApp no funciona ahora, pero el correo electrónico lo tenéis ahí también. Vamos a rezar alguna de las oraciones que habéis cogido.
Está. Esa es la oración que rezaba el Padre Pío después de la comunión. Has venido a visitarme. Pues decimos juntos, has venido a visitarme como padre y como amigo. Jesús, no me dejes solo, quédate, Señor, conmigo. Estoy envuelto en sombras, voy errante peregrino. Dame tu luz y tu gracia, quédate, Señor, conmigo. Precioso instante, abrazado estoy contigo. Que esta unión nunca me falte, quédate, Señor, conmigo. Acompáñame en mi vida, tu presencia necesito. Ti desfallezco y caigo, quédate, Señor, conmigo. Esta tarde voy corriendo como un río, al hondo mar de la muerte, quédate, Señor, conmigo. Mira y en el gozo, sé mi aliento mientras vivo, hasta que mueran tus brazos, quédate, Señor, conmigo. El Señor esté con vosotros, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Ahora, si queréis, podéis acercaros a la reliquia, no se puede tocar por motivos, pero muchas gracias.